No es la cantidad de palabras, ni la fuerza con la que las pronuncias. No es el tono emocional ni el peso de tu voz. Hay algo que va más allá de la elocuencia humana, más allá de la habilidad para formar frases bonitas o conmovedoras. Es algo que nace en lo profundo del corazón rendido, en ese instante sagrado en el que ya no estás intentando convencer a Dios de nada, sino que simplemente te entregas. Cuando hablo de decirlo así, no me refiero a una fórmula secreta ni a una clave mágica que active el poder divino, sino a esa forma de hablar que solo nace cuando tu alma se ha rendido del todo. Esa voz que no sale de la garganta, sino del espíritu quebrantado que ha sido tocado por lo eterno. No necesitas gritar para que el cielo te oiga. No necesitas demostrar nada. Solo necesitas dejar que tu corazón hable su verdad delante del Señor, y cuando lo haces así, algo empieza a cambiar. El aire se vuelve más denso, más liviano, más sagrado. El ambiente se transforma, y aunque no puedas explicarlo, sabes que Él está ahí. Es como si el Espíritu Santo estuviera esperando que dejaras de intentar decirlo con tus propias fuerzas para finalmente decirlo con tu espíritu. Porque cuando lo haces así, con esa sinceridad que solo nace en la fragilidad, cuando dejas de hablar desde tu mente y comienzas a hablar desde el alma, entonces Él responde. No con una emoción pasajera, no con un escalofrío, sino con su presencia real, tangible, transformadora. Y no hay nada en este mundo que se compare a eso. Puedes haber pasado años tratando de sentirlo, de buscarlo, de entenderlo, pero bastará que un día lo digas así, y lo sentirás. No porque tú lo hayas provocado, sino porque finalmente te vaciaste lo suficiente como para que Él pudiera llenarte. Lo que cambia no son las palabras, sino el espíritu detrás de ellas. Hay una manera de hablar con Dios que no tiene nada que ver con la estructura, pero sí con la rendición. Una forma de adorarlo que no está en el canto, sino en el susurro que nace del quebranto. Y cuando llegas a ese lugar, cuando lo dices así, te das cuenta de que el Espíritu Santo no es una experiencia, es una persona. Una persona tan real, tan cercana, tan delicadamente poderosa, que lo único que puede hacer tu alma es llorar, temblar o quedarse en silencio. Porque cuando Él viene, lo cambia todo. Las dudas se apagan, el miedo retrocede, y lo único que queda es ese conocimiento profundo e irrefutable de que has tocado lo eterno. Y todo comenzó porque lo dijiste así. Y si estas palabras tocaron algo en lo profundo de ti, si mientras escuchabas sentiste que algo se movía dentro, que algo se despertaba, entonces no lo ignores. Compártelo. Haz clic en ese corazón, en ese símbolo que el mundo llama like, pero que en este momento puede ser una semilla. Porque quizás no sea solo para ti. Quizás alguien más necesita escuchar esto, sentir esto, vivir esto. Y tú puedes ser el puente. Hazlo no por mí, no por este canal, hazlo como un acto de fe. Porque cuando algo viene del espíritu, nunca se detiene en una sola persona. No es el volumen de tu voz, ni la perfección de tu oración. No es la manera en que te arrodillas, ni siquiera la postura de tus manos. Es algo más profundo, más invisible, más divino. Es ese momento en el que tu alma se desnuda sin vergüenza ante el Dios que lo ve todo. Es cuando ya no dices lo que crees que deberías decir, sino lo que arde dentro de ti aunque no tenga forma ni nombre. Hay algo sobrenatural que ocurre cuando tu espíritu se quiebra sin miedo, cuando dejas de impresionar a los hombres y comienzas a clamar desde el lugar más vulnerable de tu ser. No estás hablando por hablar. Estás gimiendo desde lo más hondo. Estás liberando un susurro que no es tuyo, es el eco de una eternidad que te busca desde antes de que nacieras. Y es ahí, precisamente ahí, cuando el Espíritu Santo te envuelve como una brisa suave que todo lo llena, como una oleada de amor que no pide explicaciones, como un fuego manso que no quema pero transforma. He visto rostros endurecidos suavizarse en un instante. He visto ojos secos comenzar a llorar sin entender por qué. He sentido como el ambiente de una habitación cambiaba con una sola frase susurrada desde el corazón quebrantado de una mujer cansada o de un hombre desesperado. Porque no es lo que dices, sino cómo lo dices cuando lo dices desde el espíritu.
Cuando lo dices con el alma rendida, con el corazón quebrado y sin más intención que ser oído por el Padre. En ese momento, no importa si eres teólogo o si apenas sabes pronunciar su nombre. No importa si vienes de una vida de iglesia o si tu historia está llena de errores. Cuando lo dices así, de ese modo que no busca convencer sino simplemente entregar, algo en el cielo se abre. Y no se trata de religión. No se trata de mérito. Es gracia. Es misericordia que se derrama. Es el Espíritu de Dios haciendo lo que solo Él puede hacer, tocar lo que nadie más puede tocar. Y cuando eso sucede, ya no eres el mismo. Ya no puedes serlo. No necesitas luces, ni música, ni multitudes. Puedes estar solo, de pie en medio de la noche, sin nadie más que tú y Dios. Y si lo dices así, no con elocuencia, sino con honestidad, no con fórmulas, sino con hambre, lo vas a sentir. Y cuando lo sientas, sabrás que no es una emoción. Es una persona. El Espíritu Santo no viene para entretener. Viene para transformar. Viene para consolar. Viene para hablarle al rincón exacto donde el alma lleva años pidiendo auxilio en silencio. Y Él sabe. Él siempre ha sabido. Solo estaba esperando que lo dijeras así. No con los labios correctos, sino con el espíritu roto. No con el argumento teológico, sino con la sed desesperada de quien ya no tiene otro lugar donde correr. Porque cuando llegas a ese punto, cuando lo dices así, entonces todo cambia. No afuera, sino adentro. El milagro ocurre primero en el corazón. Y después, todo lo demás comienza a alinearse con el cielo. Así que no lo prepares. No lo ensayes. No lo adornes. Solo dilo. Dilo así. Tal como brota. Tal como duele. Tal como lo sientes en ese rincón secreto donde sabes que algo más grande que tú te está llamando. Tal vez tartamudees. Tal vez llores. Tal vez ni siquiera sepas cómo ponerlo en palabras. No importa. Si lo haces desde lo más profundo, Él entenderá. Porque el Espíritu Santo no necesita traducción. Él no espera discursos. Él responde al clamor auténtico. Él viene cuando ya no te queda nada más que la verdad desnuda de tu corazón. Y cuando llega, te abraza por dentro. Y ese abrazo no se parece a nada en este mundo. Te parte, te cura, te llena, y nunca más vuelves a ser el mismo. Y todo comenzó, porque lo dijiste así. Hay un lenguaje que no se aprende, un idioma que no se enseña en seminarios ni se estudia en libros. Es el idioma del alma cuando se encuentra con su Creador. Un idioma sin gramática, sin estructura, sin adornos. Un idioma que nace en el silencio profundo de quien ya se cansó de luchar por sus propias fuerzas. Ese lenguaje solo se habla cuando has llegado al final de ti mismo, cuando todas tus estrategias han fallado, cuando ya no hay más máscaras que sostener. Y es en ese punto donde ocurre el verdadero milagro. No es un trueno que parte los cielos, no es un rayo que cae con violencia. Es más bien un susurro, un estremecimiento suave, una presencia que se posa sin pedir permiso, como una paloma sobre el hombro de quien simplemente se atrevió a rendirse. Porque no es tu habilidad lo que lo atrae. No es tu perfección lo que lo conmueve. Es tu entrega. Es tu vulnerabilidad. Es tu sinceridad desnuda, sin religiosidad, sin protocolo. Solo tú y Él. Y cuando dices esas palabras así, sin orgullo, sin apuro, sin la necesidad de parecer fuerte, el Espíritu Santo desciende. No porque lo invocaste bien, sino porque por fin le abriste la puerta de par en par. Y cuando entra, no necesitas que nadie te explique lo que está pasando. Lo sabes. Lo reconoces. No porque te lo contaron, sino porque lo estás viviendo. Te inunda una paz que no entiendes, una ternura que no mereces, una fuerza que no pediste, pero que viene como un río que todo lo cubre. No hay necesidad de que alguien imponga manos sobre ti. No hay necesidad de un escenario,
ni de una gran reunión. Puede ser tu habitación. Puede ser el asiento trasero de un autobús, el rincón de un hospital, la mesa de una cocina vacía. No importa el lugar, porque el Espíritu Santo no se limita al espacio. Él se mueve con libertad donde encuentra un corazón abierto. Él se acerca sin ruido, pero con poder. Y ese poder no siempre viene con sacudidas o gritos. A veces viene como una certeza silenciosa que te dice: estoy aquí. Te he escuchado. No estás solo. Y eso basta. Eso lo cambia todo. No necesitas entenderlo todo. No necesitas saber cómo orar correctamente. Solo necesitas atreverte a hablarle con verdad. A veces, la oración más poderosa no tiene más de 3 palabras. A veces es un simple ayúdame que brota entre lágrimas. A veces es solo un te necesito dicho con un suspiro. Y otras veces ni siquiera hay palabras, solo el temblor de un alma rota que se atreve a mirar al cielo. Y ese temblor, esa fragilidad, ese gesto invisible, lo dice todo. Porque cuando lo dices así, el cielo se inclina. El Espíritu Santo no se hace esperar cuando hay un clamor auténtico. Él no resiste el corazón quebrantado. Es como si esa rendición pura activara algo en el corazón mismo de Dios. Como si cada palabra honesta fuera una llave que abre los cielos. Y no hay nada más real, más profundo, más transformador que sentir cómo Él entra. No como una teoría, no como una idea, sino como una presencia que respira contigo, que te rodea, que te sostiene. Y entonces ocurre ese milagro silencioso que nadie más puede ver, pero que tú sabes que está sucediendo. Tus pensamientos se aquietan. Tus miedos retroceden. Tus heridas comienzan a cerrarse. Y no porque todo haya cambiado a tu alrededor, sino porque algo cambió dentro de ti. El Espíritu Santo no viene solo a consolar. Viene a reconstruir. Viene a despertar lo que estaba dormido. Viene a recordarte quién eres, de dónde vienes y hacia dónde vas. Y todo eso, todo ese mover sagrado, comenzó porque un día lo dijiste así. Sin adornos. Sin miedo. Sin máscaras. Y ahora lo sabes. No se trata de hablar más fuerte, ni de parecer más espiritual. Se trata de ser real. Se trata de rendirse. Porque cuando lo haces así, cuando lo dices así, lo sientes. Y una vez que lo has sentido, nunca más podrás conformarte con nada menos. No hay vuelta atrás después de haberlo sentido así. Porque una vez que el Espíritu Santo ha tocado tu alma de esa manera, todo lo demás te parece ruido. Todas las palabras vacías, todos los rituales sin vida, todas las rutinas disfrazadas de fe se desvanecen como humo frente a la realidad gloriosa de su presencia. Ya no te interesa impresionar a nadie, ya no buscas reconocimiento, ya no persigues aplausos. Tu alma solo quiere una cosa: volver a ese lugar sagrado donde lo sentiste por primera vez, cuando lo dijiste así, sin pretensión, sin estructura, sin filtro. Porque sabes que allí, en esa intimidad invisible y eterna, es donde todo tiene sentido. Allí es donde tu identidad se revela, donde tus cadenas se sueltan sin esfuerzo, donde tus lágrimas dejan de ser debilidad y se transforman en adoración. Allí es donde descubres que su amor no se gana ni se explica, solo se recibe. Y cuando lo recibes, no hay palabra en el mundo que pueda describir la magnitud de ese amor. Lo extraordinario es que no se trata de un momento único ni irrepetible. Él quiere venir una y otra vez. Él anhela ese encuentro más que tú. No hay nadie más dispuesto a habitar tu quebranto que el Espíritu Santo. Él no le huye a tus dudas, no se escandaliza con tus caídas, no se cansa de tus tropiezos. Al contrario, cuanto más sincero eres, más cerca está. Cuanto más honesto es tu clamor, más rápido responde. Él no habita en los discursos perfectos, habita en la verdad. Y esa verdad no siempre es bonita. A veces viene manchada de dolor, envuelta en lamento, cargada de preguntas sin respuesta. Pero aún así,
cuando la dices así, sin maquillaje, sin artificio. Él llega. Y llega con todo lo que es. No solo para consolarte, sino para transformarte. No solo para calmarte, sino para encenderte. Porque Él no vino a darte una emoción, vino a encender un fuego que no se apaga. Y ese fuego comienza cuando dejas de tratar de controlarlo todo y simplemente hablas desde el alma. Quizás por años has orado sin sentir nada. Has cantado, has servido, has escuchado predicaciones, y sin embargo, dentro de ti ha vivido un silencio profundo, una sequía espiritual que no podías explicar. Tal vez has creído que hay algo malo en ti, que no eres suficientemente espiritual, que no has hecho lo necesario para merecer su presencia. Pero ese pensamiento no viene de Él. Porque su gracia no se basa en méritos, se basa en amor. Y ese amor no está esperando que seas perfecto. Solo está esperando que seas verdadero. Que sueltes. Que dejes de controlar. Que te atrevas a hablarle con la voz temblorosa de quien ya no tiene más fuerza para aparentar. Y justo en ese punto, cuando lo dices así, cuando rompes con el orgullo, cuando abandonas la religiosidad, cuando por fin eres tú mismo delante de Él, entonces sucede. El cielo se inclina. Su presencia te envuelve. Y ya no hay dudas. Él está. Él siempre estuvo. Solo que ahora tú abriste la puerta desde lo más profundo. Y una vez que lo experimentas, no puedes callarlo. Algo dentro de ti comienza a cambiar. Tu forma de ver la vida, tu forma de orar, incluso tu forma de amar a los demás. Porque cuando el Espíritu Santo te toca, te desarma, pero no para dejarte expuesto, sino para reconstruirte desde adentro. Y lo hace con ternura, con paciencia, con poder. No te empuja, no te exige. Te atrae con lazos de amor. Y ese amor lo transforma todo. De pronto, donde había culpa, hay paz. Donde había temor, hay valentía. Donde había vacío, hay plenitud. Y esa plenitud no depende de lo que esté pasando afuera. Puedes estar en medio de la tormenta más feroz, pero por dentro hay calma. Puedes estar rodeado de caos, pero dentro de ti hay una certeza que no se tambalea. Él está contigo. Porque lo dijiste así. Porque te rendiste así. Porque abriste la puerta así. Y ahora, su espíritu vive en ti. No como una visita, sino como un huésped eterno. Y todo comenzó el día que dejaste de buscar las palabras correctas, y empezaste a hablarle como un hijo habla a su padre, y cuando lo entiendes, cuando realmente comprendes que Él no viene por lo que haces, sino por quien eres a sus ojos, algo se rompe y se reordena dentro de ti. Ya no necesitas empujar la puerta del cielo con tus esfuerzos, porque descubres que el cielo mismo ha estado empujando la puerta de tu corazón todo este tiempo. Te das cuenta de que nunca se trató de que tú encontraras a Dios, sino de dejarte encontrar por Él. Porque su espíritu ha estado cerca incluso cuando tú estabas lejos. Estaba allí en tus noches más oscuras, cuando nadie más te escuchaba, cuando tú mismo habías dejado de orar, cuando pensaste que el silencio de Dios era un castigo y no una invitación al encuentro más profundo. Y entonces miras hacia atrás y comprendes que Él estuvo ahí todo el tiempo, esperando ese instante sagrado en que por fin dejaras de actuar, dejaras de aparentar, dejaras de intentar ganar su atención, y simplemente hablaras. Así. Con la voz temblorosa del alma que por fin se rinde. Y es en esa rendición donde ocurre el mayor milagro. Ya no estás solo. Nunca lo estuviste. Y es entonces cuando descubres que lo que tanto anhelabas no era una solución a tus problemas, ni siquiera una respuesta a tus preguntas, sino simplemente su presencia. Esa presencia que no se puede explicar, solo se puede sentir. Que no se puede controlar, solo se puede recibir. Que no se puede encerrar en teología, porque va más allá de toda doctrina, más allá de todo entendimiento humano. Es un fuego que arde sin consumirte, una voz que no grita pero lo llena todo, una paz que no se puede romper. Y ya no te importa cuánto tiempo dure. No estás midiendo la experiencia. No estás buscando señales.
Solo estás ahí, en ese instante eterno, respirando su presencia, descansando en su amor, sintiendo que cada rincón roto de tu alma empieza a sanar. No con explicaciones, sino con verdad. No con promesas, sino con realidad. Porque cuando el Espíritu Santo llega, no necesitas que nadie más valide lo que estás viviendo. Lo sabes. Lo llevas dentro. Lo sientes latiendo en tu pecho, como una llama que no pide permiso para arder. Y después, cuando esa presencia se va haciendo más suave, cuando el fuego se convierte en susurro, tú no eres el mismo. Aunque vuelvas a tu rutina, aunque regreses al mundo con sus urgencias y sus voces, algo en ti ha cambiado. Has sido marcado por lo eterno. Has sido tocado por la gloria. Has sido lleno de algo que no se puede olvidar. Y no fue porque oraste de la manera correcta. No fue porque hiciste un esfuerzo espiritual mayor. Fue porque lo dijiste así. Desde lo más profundo. Desde lo más humano. Desde lo más real. Y eso fue suficiente. Porque el Espíritu Santo no se mueve por exigencia, se mueve por amor. Él responde al clamor genuino, al corazón abierto, al espíritu contrito. Él no busca perfección, busca verdad. Y cuando encuentra esa verdad en ti, entonces todo el cielo se vuelca sobre tu vida. Y no para impresionarte, sino para transformarte. Para mostrarte que fuiste creado para esto. Para vivir con Él. Para caminar con Él. Para hablar con Él, no como quien repite frases vacías, sino como quien conoce el secreto de decirlo así, con el alma entera. Y entonces, empieza una vida distinta. No una vida perfecta, no una vida sin dolor ni pruebas, pero sí una vida acompañada. Una vida donde ya no caminas solo, donde ya no luchas en tus fuerzas, donde incluso en los días más oscuros hay una luz encendida dentro de ti que no se apaga. Porque cuando has sentido al Espíritu Santo de esa forma, cuando lo has recibido sin rituales, sin estrategias, sin fórmulas, solo porque te rendiste con todo tu ser, algo se enciende en lo más profundo de tu espíritu, algo que ninguna circunstancia puede apagar. Es como si hubieras encontrado el sentido, no en las respuestas, sino en la presencia. Ya no necesitas tenerlo todo claro. Ya no esperas que las cosas siempre salgan bien. Ahora entiendes que el verdadero milagro no es que todo cambie a tu alrededor, sino que tú cambias desde adentro. Ahora vives con una nueva sensibilidad, con una conciencia permanente de que Él está, de que Él escucha, de que Él guía. No siempre con palabras, no siempre con señales, sino con una dirección suave, con una certeza interior que es más fuerte que cualquier duda. Y te vuelves diferente. No porque te esfuerces en parecer espiritual, sino porque has sido tocado por lo sagrado. Tu forma de mirar cambia. Empiezas a ver a los demás con compasión, incluso a los que antes te herían. Empiezas a perdonar con una facilidad que no sabías que tenías, porque has sido perdonado por completo. Comienzas a hablar con otro tono, a orar con otra profundidad. Ya no repites lo que otros dicen, ahora hablas desde lo vivido, desde lo que tú sabes que es real porque lo experimentaste. Y es allí donde otros empiezan a notar que hay algo distinto en ti. No puedes explicarlo del todo, pero tu presencia trae paz. Tu voz trae descanso. Tus ojos cargan una ternura que no se puede fingir. Y todo eso no viene de ti. Viene de Él. Del Espíritu Santo habitando en ti, caminando contigo, hablándote lo secreto, fortaleciéndote en el cansancio, levantándote cuando te caes. Porque esto no se trata de mantener una imagen, se trata de mantener una relación. Y esa relación nació el día que lo dijiste así, desde lo más sincero, desde lo más quebrado. Y sigues caminando. No como alguien que ha alcanzado la meta, sino como alguien que ha encontrado el camino. Y en ese caminar aprendes a reconocer las señales de su presencia, a veces en una lágrima que brota sin motivo, a veces en una canción que de pronto se vuelve oración, a veces en un silencio que llena más que 1000 palabras. Aprendes a escuchar no solo con los oídos, sino con el alma.
Aprendes a detenerte cuando Él te detiene, a avanzar cuando Él te impulsa. Y aunque hay días en los que no lo sientes, ya no dudas de que está. Porque su presencia dejó una huella en ti que no se puede borrar. Y cada vez que el mundo intenta arrastrarte de nuevo hacia la ansiedad, hacia la duda, hacia la desesperanza, recuerdas. Recuerdas ese momento en que todo cambió. Recuerdas que fue real. Recuerdas que lo dijiste así. Y vuelves. Una y otra vez vuelves. No para repetir una experiencia, sino para mantener viva esa llama. Y Él siempre está allí. Esperando. Amando. Hablando. Sosteniéndote. Porque una vez que lo has sentido, ya no puedes vivir sin Él. Y ya no quieres. Porque ahora sabes que todo comienza cuando te atreves a decirlo así. Y cuando vuelves, porque siempre vuelves, ya no lo haces con miedo ni con vergüenza. Vuelves como un hijo que sabe que su padre nunca cerró la puerta. Vuelves sabiendo que no tienes que explicar nada, porque lo vio todo, lo entendió todo, y aún así decidió quedarse. Te das cuenta de que incluso cuando te alejaste, incluso cuando te envolviste en tus propias batallas, incluso cuando te endureciste, Él jamás dejó de hablarte. Quizá tú no escuchabas, pero Él seguía allí, susurrando, esperando, amando en silencio. Y ahora, en cada nuevo regreso, aprendes que su fidelidad no está atada a tu constancia. Aprendes que no tienes que comenzar desde cero cada vez, porque en su presencia no hay retroceso. No importa cuán lejos sientas que caíste, su gracia no te encuentra en el lugar donde deberías estar, sino exactamente en el lugar donde estás. Y desde allí, desde ese rincón lleno de dudas, de polvo y de cansancio, Él vuelve a envolverte, vuelve a hablarte, vuelve a darte esa paz que sobrepasa toda lógica. Porque su amor no caduca. No se agota. No se rinde. Y comienzas a confiar. No en ti, porque ya sabes lo débil que eres, sino en Él, porque has probado cuán fuerte es su abrazo. Comienzas a caminar con otra postura. Ya no se trata de demostrar nada a nadie. Ya no vives para complacer expectativas religiosas, ni para encajar en moldes que no se parecen a ti. Ahora tu vida gira en torno a una sola cosa: mantener viva esa conexión, proteger ese fuego, cuidar ese lugar interior donde sabes que Él habita. Todo lo demás pierde peso. Las opiniones, las críticas, los juicios, las comparaciones, todo eso se vuelve pequeño al lado de la realidad gloriosa de vivir en comunión con el Espíritu Santo. Y descubres algo más profundo todavía, que no fuiste creado para ser fuerte, sino para depender. Que la verdadera libertad no está en hacer lo que quieras, sino en rendirte a quien más te ama. Y que esa rendición no te encierra, te libera. Te libera de ti mismo, de tus propias cadenas, de tus máscaras, de ese peso de tener que tenerlo todo bajo control. Y allí, en esa libertad que solo nace de la rendición, floreces. No de golpe, no sin proceso, pero floreces. Tus raíces se profundizan en una tierra que no se ve, en una confianza que ya no depende de cómo te sientes hoy. Porque sabes que Él es constante, incluso cuando tú no lo eres. Y empiezas a reconocerlo en cada detalle, en una conversación que te toca el alma, en un paisaje que te hace llorar sin saber por qué, en un silencio donde de pronto su voz es más clara que nunca. Aprendes que la vida en el espíritu no es una vida de espectáculo, es una vida de profundidad. Una vida que no necesita luces ni aplausos, porque encuentra plenitud en lo invisible. Y así te vas volviendo más sensible, más tierno, más real. Ya no necesitas grandes palabras. Basta con una mirada, con un gesto, con un susurro. Porque sabes que cuando lo dices así, Él responde. Siempre responde. No porque lo merezcas, sino porque te ama. Y ese amor que no se puede medir ni explicar, es lo que te sostiene cuando todo tiembla. Es lo que te levanta cuando te derrumbas. Es lo que te da fuerzas cuando no puedes más. Y ese amor no se encuentra en teorías, ni en discursos, ni en dogmas vacíos.
Se encuentra cuando te atreves a abrir el alma sin filtros. Cuando dejas de temer ser tú. Cuando abandonas la pose, el esfuerzo, la necesidad de parecer espiritual. Y simplemente hablas. Con tu voz temblorosa. Con tu corazón roto. Con tus palabras torpes. Y él llega. Llega como siempre lo ha hecho. Llega como solo él sabe llegar, con ternura, con poder, con esa gloria que no aplasta, sino que restaura. Y tú sabes, sin lugar a dudas, que todo comenzó porque un día tuviste el valor de decirlo así. Y cuando ya has vivido eso una vez, aunque sea una sola vez, no puedes volver a vivir como antes. Algo se rompe definitivamente dentro de ti, pero no es una herida, es una grieta por donde entra la luz. La misma luz que te mostró que no estabas solo, que no eras invisible, que Dios no estaba lejos ni frío ni ausente. Y en esa luz, tu corazón aprende a confiar de otra manera. Ya no buscas señales para creer, ahora crees porque lo has sentido, porque lo llevas dentro, porque esa experiencia fue más real que todo lo tangible que te rodea. No fue emoción. Fue encuentro. No fue un momento fugaz. Fue una marca eterna. Una marca que no puedes ver con los ojos, pero que llevas dentro como una cicatriz de amor, como una evidencia viva de que fuiste habitado por lo eterno, abrazado por lo divino. Y esa marca no desaparece con el tiempo. Al contrario, crece. Se hace más fuerte en el silencio, más evidente en la dificultad, más firme en la debilidad. Y entonces entiendes por qué tantos siguen adelante a pesar de todo, por qué tantos no se rinden, por qué siguen cantando aunque estén heridos, porque fueron tocados. Porque lo dijeron así. Porque él vino. Y ahora caminas con una certeza silenciosa que no necesitas gritar. Ya no te interesa convencer a nadie. Lo único que te importa es permanecer en él, no perder esa conexión, no apagar esa voz interior que te susurra vida en medio del ruido del mundo. Empiezas a valorar lo secreto más que lo visible. Entiendes que no necesitas demostrar fe, solo vivirla. Y la fe se vive en lo simple, en ese instante en que todo en ti quiere rendirse, pero decides arrodillarte y decirle, aquí estoy otra vez. En esa confesión sin defensas, sin discursos, sin decoros. Solo tú y él. Tú con tus temores, con tus fracasos, con tus contradicciones. Y él con su fidelidad intacta, con su amor inmutable, con su espíritu dispuesto a llenar cada espacio vacío de tu alma. Y vuelves a decirlo. No con las palabras exactas, sino con el mismo corazón rendido. Y una vez más, él responde. No como antes, no de la misma forma, porque él es infinito y no repite, pero sí con la misma ternura, con la misma profundidad, con la misma verdad que desarma todas tus dudas. Y esa relación va creciendo. Día tras día. No con saltos emocionales, sino con profundidad constante. Lo empiezas a reconocer en los detalles que antes ignorabas, en una paz repentina en medio de una tormenta, en una palabra suave que te llega cuando más la necesitas, en una sensación inexplicable de que no estás solo cuando todo parece derrumbarse. Y te das cuenta de que el Espíritu Santo no vino solo a llenar un momento de adoración, vino a quedarse, a caminar contigo, a vivir contigo, a enseñarte cómo se ama, cómo se perdona, cómo se respira cada día desde la eternidad. Él no es una visita, es un compañero. No es un fuego de domingo, es una llama que quiere arder en tu cocina, en tu trabajo, en tus conversaciones, en tus luchas diarias. Y esa llama, esa vida en el espíritu, se alimenta cada vez que te atreves a ser real. Cada vez que te rindes, no con las palabras correctas, sino con el corazón abierto. Cada vez que lo dices así, sin escudo, sin guión, sin miedo. Y un día, sin darte cuenta, te conviertes en un lugar de refugio para otros. No porque lo planeaste, sino porque su presencia en ti comienza a desbordarse. Empiezas a cargar un aroma diferente, una mirada que sana, una voz que calma. No porque tú seas especial,
sino porque aprendiste a habitar en lo secreto, a beber de esa fuente inagotable que es su espíritu. Y entonces, cuando alguien te pregunta qué hiciste, cómo lograste tener esa paz, esa fuerza, ese amor, no sabes muy bien cómo explicarlo. Porque no fue una técnica. No fue un curso. No fue una fórmula. Fue un día. Un momento. Una rendición. Fue cuando lo dijiste así. Así, sin más. Y él vino. Y todo cambió. Para siempre. Y cuando empiezas a vivir de ese manantial que no se seca, entiendes que lo más grande de todo no es el milagro que esperabas, no es la puerta que se abrió, no es la respuesta que llegó, es su presencia misma. Y que todo lo demás, los sueños, las promesas, las metas, incluso las bendiciones, se vuelven secundarios al lado de ese tesoro invisible que ahora arde dentro de ti. Porque cuando tienes al Espíritu Santo, tienes todo. Ya no necesitas saber qué va a pasar mañana, porque sabes con quién vas a caminarlo. Ya no necesitas tener todas las respuestas, porque has conocido al que sostiene las preguntas. Y lo que antes parecía esencial, el reconocimiento, el éxito, el control, ahora palidece ante la belleza simple de estar en su compañía. Descubres que tu mayor propósito no es hacer cosas para Dios, sino estar con Él. No es lograr grandes hazañas espirituales, sino vivir cada día con el corazón encendido por el fuego de su cercanía. Y ese fuego no grita, no se impone, no exige, simplemente arde. Suavemente. Constantemente. Amorosamente. Y ese fuego transforma todo. Transforma tu manera de amar, porque ya no amas desde la necesidad ni desde la obligación, sino desde la abundancia que has recibido. Transforma tu manera de orar, porque ya no estás tratando de convencer a Dios de nada, ahora solo hablas con tu amigo más fiel. Transforma tu forma de perdonar, porque te acuerdas de cuánto has sido perdonado. Transforma incluso tu manera de mirar al mundo, porque ya no ves con ojos de juicio, sino con ojos de compasión. Descubres que su espíritu no solo es consuelo, es carácter. No solo es gozo, es transformación. Él no vino solo a hacerte sentir mejor, vino a hacerte nuevo. Y esa renovación no ocurre de golpe, no es un evento emocional, es un proceso diario, profundo, a veces silencioso, pero siempre glorioso. Es la obra del Espíritu Santo en lo más secreto de tu ser, donde nadie más puede entrar, donde ni siquiera tú sabías lo que necesitabas. Y Él lo hace todo, si tú solo te rindes. Si tú solo vuelves a ese lugar donde lo dijiste así, como un hijo, como un alma sedienta, como alguien que ya no puede fingir. Y ahí es donde se revela el verdadero poder. No el poder que impresiona, sino el que sostiene. No el poder que busca escenario, sino el que edifica en lo oculto. El Espíritu Santo no necesita aplausos, no necesita plataformas. Él se mueve en la habitación vacía, en el rincón del que llora en silencio, en el corazón que nadie ve. Y si tú aprendes a habitar ese lugar, si aprendes a amarlo más que a cualquier otra cosa, entonces descubrirás que no hay mayor éxito que su presencia, no hay mayor riqueza que su paz, no hay mayor honra que ser una morada viva para Él. Porque cuando el Espíritu Santo vive en ti, todo cambia, y ya no por fuera, sino desde lo eterno. Ya no te defines por lo que haces o por lo que logras, sino por quien camina contigo. Y eso nadie te lo puede quitar. Ni el fracaso, ni la pérdida, ni el abandono, ni el tiempo. Porque una vez que lo has dicho así, con toda el alma, y Él ha venido, ese vínculo ya no se rompe. Puede enfriarse si te distraes, puede opacarse si te llenas de ruido, pero basta volver. Basta una sola palabra. Basta una rendición sincera. Y ahí está Él. Otra vez. Siempre. Y cuando entiendes eso, lo único que deseas en la vida es mantener viva esa llama. Alimentarla. Cuidarla. Hacer espacio para Él. Porque no hay otra gloria, no hay otro éxito, no hay otro descanso que se compare a vivir en la plenitud de su espíritu. Y mientras el mundo grita, tú susurras. Mientras otros corren,
tú permaneces. Mientras el ruido busca atención, tú buscas intimidad. Porque sabes que lo más sagrado no está afuera, sino dentro. Y no hay nada más fuerte que ese susurro que te cambió la vida. No fue una voz atronadora. No fue una visión espectacular. Fue una rendición. Una oración. Una frase dicha con el alma en pedazos. Y él vino. Y tú lo supiste. Y todo comenzó porque, un día, sin saber exactamente cómo ni por qué, lo dijiste así. Y eso bastó. Porque para él, siempre ha sido suficiente. Y cuando comienzas a vivir esa vida conducida, sostenida y encendida por el Espíritu Santo, descubres un nuevo tipo de intimidad, una comunión que no se puede comparar con nada en la tierra. No es solo una cercanía emocional ni un sentimiento bonito que viene y va, es una unión sagrada, viva, constante. Como si tu alma, finalmente, hubiera encontrado el hogar que siempre estuvo buscando. Ya no se trata de orar por costumbre, ni de leer por obligación, ni de servir para sentirte aceptado. Ahora todo nace de esa relación profunda, de ese amor que no depende de lo que haces, sino de lo que eres en él. Cada día se vuelve un altar, cada momento una oportunidad para escucharlo, para seguirlo, para dejar que su paz gobierne incluso en medio de los días grises. Porque sí, los días grises vendrán. Las tormentas no dejan de llegar solo porque el Espíritu Santo está contigo. Pero ahora, tú ya no las enfrentas desde la orilla. Las atraviesas desde el centro del fuego, sostenido por una paz que el mundo no te dio y que por eso el mundo no te puede quitar. Y aprendes a caminar distinto. Aprendes a esperar cuando todo en ti quiere correr. Aprendes a callar cuando tus emociones quieren gritar. Aprendes a confiar cuando tus ojos no ven salida. Porque el Espíritu te enseña no solo a sobrevivir, sino a permanecer. Te enseña a vivir desde otro lugar, no desde la carne que reacciona, sino desde el Espíritu que discierne. Y es allí donde tu fe se vuelve madura. Ya no es solo una fe que busca recibir algo, sino una fe que descansa en alguien. Una fe que no necesita espectáculo ni confirmación externa, porque se alimenta de lo secreto, de lo invisible, de lo eterno. Y esa clase de fe no se construye en la comodidad, se forja en la intimidad. Se cultiva cuando, a pesar del cansancio, vuelves a cerrar la puerta, te sientas frente al silencio y simplemente dices, aquí estoy. No necesitas más. No tienes que convencerlo. Solo estar. Solo rendirte. Solo decirlo así, una vez más. Y él viene. Él siempre viene. Y cuando viene, todo vuelve a su lugar. Lo que parecía imposible, ya no te agobia. Lo que antes te paralizaba, ahora se vuelve oportunidad. Porque él no solo te toca, él te transforma. Te toma desde lo más hondo y comienza a levantarte, no como antes, no como alguien que finge estar bien, sino como alguien que ha sido restaurado desde lo invisible. Y poco a poco, casi sin darte cuenta, todo lo que haces comienza a llevar su aroma. Tus palabras cargan paz. Tus gestos transmiten amor. Tus decisiones reflejan sabiduría que tú sabes que no es tuya. Y no necesitas explicarlo, porque lo que nace del espíritu no necesita defensa, solo manifestación. La gente lo nota, aunque no sepa nombrarlo. Perciben que hay algo diferente. Y tú sabes qué es. Sabes quién es. Sabes que todo lo bueno, lo nuevo, lo puro, comenzó ese día en que por fin soltaste todo y lo dijiste así, sin filtro, sin guión, sin pretensión. Y él vino. Y se quedó. Y nunca más fuiste igual. Y entonces comprendes que el mayor privilegio de tu vida no será nunca un cargo, una plataforma, un reconocimiento. El mayor privilegio es tener comunión con el Espíritu Santo. Caminar con Él. Vivir para Él. Respirar desde Él. Porque todo lo demás pasará. Las luces se apagarán, los aplausos cesarán, las temporadas cambiarán, pero Él permanecerá. Él será tu guía cuando no haya camino,
tu fuerza cuando no queden fuerzas, tu verdad cuando el mundo grite mentiras, tu consuelo cuando nadie entienda tu dolor. Y no necesitarás buscarlo en lo alto, porque sabrás que habita en lo profundo. Y tú, que lo probaste, que lo viviste, que lo recibiste no por mérito, sino por rendición, sabrás que nada es más sagrado, nada más glorioso, nada más real, que vivir cada día con el corazón rendido, el alma abierta y los labios dispuestos a volver a decirlo así. Así como la primera vez. Así como un hijo. Así como alguien que ya no quiere otra cosa que su presencia. Y llega un momento en que ya no deseas avanzar sin su guía, ya no puedes imaginar un solo día lejos de esa comunión. Porque has probado el sabor de lo eterno, y todo lo demás se volvió insípido. Ya no te llenan las palabras bonitas, ni los escenarios bien iluminados, ni los discursos perfectos. Ya no buscas impresionar ni convencer a nadie, porque tú ya fuiste convencido en lo profundo. Fuiste tocado, redimido, invadido por una presencia que lo cambió todo desde adentro. Ahora entiendes que la verdadera plenitud no está en conseguir cosas, sino en vivir lleno de alguien. Que tu alma fue diseñada no para correr detrás del éxito, sino para habitar en la presencia. Y cuando eso se vuelve tu verdad, tu centro, tu norte, tu vida entera empieza a girar alrededor de ese fuego. Y todo lo demás se ordena. No sin lucha, no sin dolor, pero sí con propósito. Porque ahora ya no estás caminando a ciegas. Ahora hay luz en tu camino, aunque tus pies no vean el final. Ahora hay un susurro que te guía, aunque todo alrededor grite lo contrario. Y sabes, profundamente sabes, que no estás solo. Que jamás volverás a estarlo. Y esa certeza, que no viene de la mente sino del espíritu, es la roca donde te apoyas en los días difíciles. Porque sí, vendrán días difíciles. No estás exento del dolor, del rechazo, de la pérdida, del quebranto. Pero hay una diferencia. Ya no te rompe como antes. Ya no te deja vacío como antes. Porque dentro de ti hay una fuente que no depende de lo que ocurre afuera. Hay una voz que te recuerda quién eres, a quién perteneces, quién camina contigo. Y cuando todo parece temblar, tú te quedas de pie, no porque seas fuerte, sino porque sabes en quién estás arraigado. Porque hay un susurro, muchas veces suave, muchas veces imperceptible para los que están afuera, pero que dentro de ti resuena como un trueno de amor: yo estoy contigo. Y eso basta. Eso siempre ha bastado. No necesitas una multitud para sentirlo. No necesitas una plataforma. Solo necesitas cerrar los ojos, inclinar el corazón y volver a decirlo. Así. Así como cuando todo comenzó. Así como cuando no tenías respuestas, pero sí tenías hambre. Así como cuando no sabías orar bien, pero sabías rendirte. Y en esa rendición, te vuelves casa. No solo alguien que visita su presencia, sino alguien que la habita. Te vuelves un altar ambulante, un espacio vivo donde Dios se manifiesta no porque lo merezcas, sino porque Él decidió habitar corazones dispuestos. Y eso te cambia. Ya no puedes vivir para ti. Ya no puedes ignorar al que sufre. Ya no puedes callar cuando ves dolor. Porque el mismo espíritu que te consuela también te impulsa, también te mueve, también te enciende con pasión por los demás. No para imponer, sino para amar. No para señalar, sino para sanar. Porque el Espíritu Santo que vino cuando lo dijiste así, no vino para quedarse encerrado en ti, vino para fluir a través de ti. Para tocar otras vidas, para despertar otras almas, para encender otras lámparas. Y tú, sin darte cuenta, te vuelves parte del milagro. No porque sepas todo. No porque lo tengas todo resuelto. Sino porque aprendiste a vivir rendido. Porque aprendiste a quedarte en el lugar donde todo comenzó, ese momento santo donde no supiste qué decir, pero lo dijiste igual, y Él vino. Y cada vez que vuelvas, Él estará allí. No importa cuánto tiempo haya pasado. No importa cuán lejos hayas sentido que caíste.
No importa si vienes roto, desgastado, confundido. Él no se impresiona con tu condición. Él responde a tu sinceridad. Él responde al alma que clama. Porque para Él no hay oración pequeña cuando viene del corazón. No hay palabras torpes cuando brotan de un espíritu rendido. Él no busca oradores, busca hijos. No busca perfección, busca verdad. Y si tú hoy, otra vez, decides apagar el ruido, cerrar la puerta, soltar la apariencia y hablarle como aquel día, Él vendrá. Porque siempre ha sido así. Siempre será así. Él viene cuando lo dices así. Así de real. Así de sencillo. Así de profundo. Y cuando lo dices así, sin adornos, sin preocuparte por sonar espiritual, sin buscar impresionar a un Dios que ya lo sabe todo, sucede lo que ninguna predicación, ningún canto, ningún evento multitudinario puede producir. El cielo se hace tangible en la tierra, pero no como un espectáculo, sino como un susurro que lo transforma todo. No es el temblor de la tierra lo que cambia tu vida, sino el estremecimiento del alma cuando sabe que ha sido escuchada. En ese instante, donde tu espíritu se rinde sin condiciones, el Espíritu Santo no solo llega, se manifiesta. No con ruido, sino con certeza. No con urgencia, sino con eternidad. Y tú, en lo más íntimo de tu ser, sabes que no hay mayor milagro que este, que Dios se incline hacia el polvo, que toque el barro, que habite lo frágil. Y ahí estás tú, hecho de carne, de historia, de heridas, sintiéndote sostenido por lo invisible, respirando algo que no tiene forma pero que es más real que todo lo que puedas tocar. Es como si el alma, de repente, recordara quién es, de dónde viene y a quién pertenece. Y entonces, todo lo demás empieza a perder el dominio que alguna vez tuvo sobre ti. Ya no te controla el miedo, porque sabes que estás habitado por el amor perfecto que lo echa fuera. Ya no te atrapa la necesidad de aprobación, porque has escuchado la única voz que verdaderamente importa, la que dijo, tú eres mío. Ya no vives reaccionando, corriendo, probando, sino descansando en una identidad que no cambia con tus caídas ni se tambalea con tus errores. Porque el Espíritu Santo no se escandaliza con tu humanidad, Él la conoce, la entiende, y aún así decide habitarla. Y eso te sana, te libera, te dignifica. Porque ya no tienes que esconderte. Ya no tienes que esforzarte por encajar. Él te ha hecho lugar. Él te ha hecho casa. Y cada vez que dudas, cada vez que el ruido vuelve a subir, que la vida te golpea, que la oscuridad parece más fuerte, puedes regresar. No al principio, sino a la raíz. A ese instante eterno donde lo dijiste así, y Él respondió. Y entiendes que esto no es un evento aislado, una experiencia emotiva, un recuerdo para guardar en el corazón. No. Es una forma de vivir. Es una manera de caminar por este mundo sin desconectarte del cielo. No significa que no falles, que no te canses, que no tengas preguntas, pero significa que sabes dónde correr cuando todo eso te visita. Has encontrado la fuente. Has hallado la verdad. Has sido tocado por lo que no se ve pero lo sostiene todo. Y desde ahí, todo cambia. Tus oraciones ya no son transacciones, son conversaciones. Tu adoración ya no es música, es vida. Tu obediencia ya no es un esfuerzo pesado, es una respuesta natural al amor que te encontró. Y día a día, paso a paso, vuelves a decirlo. A veces con voz, a veces solo en el pensamiento, a veces con un suspiro, pero siempre así, desde lo profundo. Y en cada vez, Él vuelve a venir. No porque tenga que hacerlo, sino porque ama hacerlo. Porque ese es su deseo, estar contigo. Habitarte. Transformarte. Ser uno contigo. Y cuando entiendes eso, ya no quieres otra cosa. Ya no hay meta más alta, ya no hay tesoro más grande. Solo anhelas vivir así cada día, decirlo así cada vez que lo necesites, y ver cómo su presencia hace lo que tú no puedes hacer: sanar, restaurar, renovar, guiar, amar. Porque cuando todo se apaga,
cuando todo cambia, cuando todo se sacude. Él permanece. Y tú, en lo más íntimo de ti, sabes que eso es todo lo que necesitas. Porque todo comenzó, y siempre volverá a comenzar, cuando simplemente, humildemente, con el alma abierta, lo dijiste así. Y llegará el momento, si no ha llegado ya, en que te detendrás en mitad del día, sin música de fondo, sin un lugar sagrado que te aísle, sin necesidad de lágrimas ni emoción, y dirás en silencio, te necesito otra vez. Y aunque parezca una frase sencilla, en el mundo espiritual ese susurro mueve montañas. Porque no importa cuántas veces lo repitas, no importa si lo dijiste ayer o esta mañana, el Espíritu Santo no se acostumbra a tu clamor. Él no se cansa de tu búsqueda, no se aburre de tus regresos. Cada vez que lo llamas, cada vez que vuelves a abrir tu corazón, Él responde como si fuera la primera vez. No con prisa, no con impaciencia, sino con esa ternura inmensa que desarma, que llena, que restaura. Porque para Él, tú no eres una tarea pendiente, ni un caso que resolver, ni un número más entre millones. Para Él, eres hijo. Eres amado. Eres morada. Y cuando hablas, cuando lo dices desde ese lugar de humildad donde ya no finges tener control, Él baja. No como un visitante, sino como un rey que entra a su propio palacio, sabiendo que ese corazón fue preparado solo para Él. Y ese instante, que a los ojos de los demás parece insignificante, para ti se convierte en eternidad. No necesitas palabras complejas, no necesitas postureo espiritual. Solo necesitas sinceridad. Solo necesitas estar. Solo necesitas decirlo así, desde lo hondo, sin adorno, sin cálculo, como quien ha sido derrotado por dentro pero aún tiene la esperanza de ser sostenido. Y entonces, ahí, sin buscarlo, te conviertes en testigo de lo invisible. Sientes que algo te envuelve. No lo puedes explicar. No lo puedes controlar. Pero lo reconoces. Y aunque no lo veas, sabes que Él está. Sientes su aliento en medio del caos. Sientes su mano sobre tu pecho agitado. Sientes su voz, suave pero firme, que dice, estoy aquí. Y esas 3 palabras bastan para volver a respirar, para volver a creer, para volver a levantarte cuando todo parecía perdido. Porque ahora sabes que no estás caminando por fe ciega, sino por fe vivida. Fe nacida de una comunión que no depende de lugares, ni de momentos, ni de perfección, sino de esa rendición que se dice sin pretensiones, que se susurra sin guiones, que simplemente se atreve a salir del alma. Y a medida que avanzas, empiezas a reconocer que todo lo que alguna vez quisiste, todo lo que alguna vez creíste necesitar, palidece frente a esa presencia. Descubres que las respuestas ya no son tan necesarias, que las victorias externas ya no definen tu gozo, que incluso las pérdidas no te destruyen como antes. Porque cuando el Espíritu Santo habita en ti, no estás sostenido por las circunstancias, sino por una paz que tiene raíces eternas. Y esa paz no se improvisa. Esa paz se cultiva. Se defiende. Se cuida con celo. No porque sea frágil, sino porque es sagrada. Es tu tesoro más grande. Es el lugar al que siempre puedes volver una y otra vez, sin ser juzgado, sin ser rechazado, sin ser avergonzado. Es el lugar donde puedes respirar sin esconder nada, donde puedes llorar sin temor, donde puedes confesar lo que no te atreves a decirle a nadie, porque sabes que Él no se apartará. Él no cambiará de parecer. Él no se escandalizará. Él se quedará. Porque eso es lo que prometió, no te dejaré, ni te desampararé. Y cuando esa verdad te habita, vives de otra manera. Más ligera. Más libre. Más llena. Entonces, todo lo que haces empieza a fluir desde ese lugar. Ya no necesitas ser visto para sentirte valioso. Ya no necesitas ser escuchado para sentirte importante. Ya no necesitas probar nada a nadie. Porque estás lleno. Porque fuiste tocado. Porque lo dijiste así, y Él respondió. Y lo sigue haciendo. Cada vez.
Siempre. Porque el Espíritu Santo no está esperando tu perfección, está esperando tu rendición. Solo eso. Siempre eso. Solo decirlo. Así. Y con el tiempo, descubres que esta forma de vivir, esta forma de habitar el mundo desde la rendición, desde la voz baja que clama sin miedo, se vuelve tu refugio más seguro, tu lugar más alto. Ya no necesitas huir para estar en paz. Ya no tienes que esconder tu dolor, ni silenciar tus dudas, ni maquillar tu debilidad. Has aprendido que el Espíritu Santo no rechaza tu fragilidad, la redime. No te exige fuerza, te ofrece descanso. No espera que tengas todas las respuestas, solo que vengas con las preguntas en la mano, con el alma abierta, con el corazón sin barreras. Y tú vienes. Una y otra vez vienes. No porque sepas cómo hacerlo, sino porque sabes a quién buscas. Porque ya no te mueve el deber, te mueve el amor. Un amor que no pide explicaciones, que no exige condiciones, que no cambia con tus temporadas. Un amor que te cubre en silencio, que te abraza por dentro, que te levanta sin palabras, que te convence sin gritos. Un amor que aprendiste a sentir el día que te atreviste a dejar de aparentar, y lo dijiste así. Y es entonces cuando entiendes lo que otros no comprenden. Cuando ves a tu alrededor personas buscando a Dios en lugares lejanos, en formas rígidas, en estructuras vacías, y tú sabes que Él está a una sola frase de distancia. Que no hay que subir montañas ni esperar el ambiente perfecto. Basta un susurro. Basta un ayúdame. Basta un Espíritu Santo, ven. Y Él viene. Porque su amor no es condicional, es incondicionalmente cercano. Porque su gracia no espera tu pureza, llega para santificar tu caos. Y mientras otros buscan manifestaciones, tú habitas una comunión. Mientras otros corren tras emociones, tú descansas en la certeza. Mientras otros llenan su vida de ruido para sentir que Dios está, tú cierras los ojos y lo encuentras en el silencio. Porque tu espíritu ya conoce su voz. Porque tu alma ya fue abrazada por su fuego. Porque tu corazón ya fue moldeado por su ternura. Y en esa comunión, en ese día a día silencioso pero glorioso, te haces fuerte. No como el mundo define la fuerza, sino como el cielo la derrama, en forma de mansedumbre, de fidelidad, de paz sin explicación. Y así vives. Así avanzas. No sin heridas, pero sin miedo. No sin preguntas, pero con propósito. No sin tropiezos, pero con dirección. Porque sabes de dónde viene tu fuerza. Porque sabes quién te llama en lo secreto. Porque sabes quién eres ahora que has sido habitado. Ya no eres solo alguien que cree. Eres alguien que ha sido tocado. Que ha sido habitado. Que ha sido transformado. Y todo eso nació no de una hazaña espiritual, no de un gran acto público, sino de una rendición en lo oculto. De un momento de verdad donde no sabías qué decir, pero lo dijiste igual. Donde no tenías palabras bonitas, pero tenías hambre. Donde no sabías cómo se hace, pero te atreviste a abrir el alma y decirlo así. Así, con quebranto. Así, con torpeza. Así, con el corazón entero. Y Él vino. Y lo llenó todo. Y desde ese día, sabes que nunca más estarás solo. Que puedes perder muchas cosas, puedes atravesar muchas pruebas, puedes fallar 1000 veces, pero su presencia no te será quitada. Porque no fue ganada, fue regalada. Fue prometida. Y Él no rompe su promesa. Y tú solo tienes que volver. Solo tienes que rendirte otra vez. Solo tienes que recordar cómo comenzó todo. Porque el fuego no se apaga por falta de poder, se apaga por falta de intimidad. Y la intimidad se recupera en un instante, cuando te detienes, respiras profundo y vuelves a decirlo así. Así de simple. Así de honesto. Así de real. Y Él, que nunca se fue, vuelve a manifestarse. Porque el Espíritu Santo no necesita que seas perfecto.
Solo necesita que seas sincero. Y que lo digas, como la primera vez. ChatGPT Plus. Y así comprendes, finalmente, que toda tu vida, cada caída, cada lágrima, cada búsqueda, cada silencio, te estaba llevando a este lugar, al encuentro con él. No al Dios lejano que te enseñaron a temer, no al Dios teórico de libros y normas, sino al Dios que habita, que desciende, que abraza, que transforma desde adentro. El Espíritu Santo no es una fuerza abstracta ni un concepto místico, es la presencia viva del Padre en ti. Es el regalo más tierno, más real, más poderoso que el cielo pudo derramar sobre la tierra. No vino para que lo entiendas, sino para que lo experimentes. No vino para formar parte de tu agenda, sino para ser tu vida entera. Y cuando lo dejas entrar, cuando le entregas ese lugar central, cuando decides vivir en comunión con él por encima de todo, todo en ti se alinea con la eternidad. Porque al final, no se trata de cuánto lograste, cuántas metas cumpliste o cuán impecable fue tu conducta. Se trata de si lo conociste. Se trata de si viviste desde su voz, si caminaste guiado por su mano, si tu corazón latía al ritmo del suyo. Eso es lo único que permanecerá. Eso es lo que dará sentido a todo. Lo demás pasará, cambiará, se desvanecerá, pero su presencia será tu herencia eterna. Y todo comenzó, y siempre comenzará, con un acto de humildad, con una entrega sincera, con un alma que se atrevió a romper el silencio y clamar desde lo más profundo. No con grandeza, no con perfección, solo con verdad, solo con hambre, solo con amor. Así que, si hoy estás cansado, si te sientes lejos, si crees que perdiste el camino, no esperes más. No prepares discursos. No calcules. No huyas. Solo detente. Cierra los ojos. Respira. Y dile. Díselo así, como solo tú sabes hacerlo. Como un hijo. Como alguien que ha entendido que no necesita ser fuerte para ser amado. Díselo así, y sentirás al Espíritu Santo. Porque Él está aquí. Porque siempre ha estado. Y porque su amor eterno te está esperando.